desde el punto de vista del consumo de calorías, pobreza desde el punto de vista de las necesidades básicas insatisfechas, pobreza desde el índice multidimensional de pobreza. Ya uno tiene un enfoque ahí claro de qué es pobreza. ¿Cuáles son las causas de la pobreza? Entonces, analizar de dónde puede surgir que haya tanta cantidad de gente de esto. Es decir, cómo se puede analizar el problema internamente o con los factores externos. ¿Qué más se puede analizar con el tema de la pobreza? ¿Cómo se soluciona la pobreza? Es decir, ¿qué se puede hacer para solucionar la pobreza? Dentro de las políticas económicas, ¿hay alguna política que tenga que ver concretamente con eso? Esos son los temas que hay que tenerlos pendientes. A ver, ¿qué otra inquietud? Yo no sé por qué, es decir, es que le han parado muchas bolas. Le hubieran parado más bolas a la definición y el tratamiento de la política fiscal desde el punto de vista de la introducción a la macroeconomía colombiana, o sea, el texto básico para nosotros del curso, le hubiera dicho mejor. Es decir, ¿qué es política fiscal? ¿Qué es política fiscal? A ver, Nicole, ¿qué entiendes por política fiscal? Nicole, pero te veo, es que nada más veo la peluca. Es como no. Acuérdate, nunca utilices esa muletilla porque eso no te sirve de nada. Es esto, política fiscal es esto. Ya estás ponchada. Eso en términos de béisbol significa 3 strikes. A ver, ¿quién le explica qué es política fiscal? Es el uso de los instrumentos de ingreso y gasto del Estado para cumplir objetivos de crecimiento económico y social. O social. Sí. Porque puede ser y o. ¿De acuerdo, María? Sí, señor. Esa es definición. Lo que está diciendo María, eso es uso de instrumentos de ingreso y de gasto del Estado persiguiendo unos objetivos. Pueden ser uno, de tipo económico, crecimiento económico. De tipo social, ¿cuál sería, Mari? Cerrar la brecha entre ricos y Cerrar la pobres. brecha entre ricos y pobres. Esa es política fiscal. Eso es política fiscal. Así es como se deben dar las definiciones. Porque si dice una definición así como lo dice Nicole ahorita, cero y vuelve y juega. En eso hay que ser muy precisos. Ahora, cuando hablamos de política fiscal expansiva, es decir, el gobierno interviene dentro del proceso económico. Cuando el gobierno interviene dentro del proceso económico, como bien lo dijo María Terán, puede ser a través de ingreso o de gasto. Cuando lo hace a través del gasto, se puede interpretar que es una tendencia expansiva. Aumenta el gasto, aumenta el gasto, aumenta el gasto. Ahora, depende para dónde va ese gasto. Porque no todo el gasto que haga el Estado es política, ni todo el gasto que hace el Estado es social, ni todo el gasto que hace el Estado es inversión social, puede ser un gasto asistencialista. Me explico. Cuando hay un gasto asistencialista, cuando ese gasto no se va a retribuir en nada, no representa sino salvar una situación de momento. El ejemplo clásico y penoso, porque es el de los ancianos. Las personas de la tercera o cuarta edad que han quedado sin familia, que no tienen trabajo, que no tienen ingreso, que no tienen pensión, que no tienen nada. Entonces el Estado debe cuidar por razones de humanidad de que tengan una vida digna. Entonces lo lleva a un asilo, asume los costos médicos, los costos de alimentación, los costos de asistencia y demás, para que tengan una vida digna.
pero ese gasto es asistencialista. Ese tiene un contenido de tipo humano, pero no social. ¿Cuál es el que tiene un contenido social? El que tiene carácter de inversión, y si es inversión, quiere decir que tiene tasa de retorno y el Estado lo recupera. Si el Estado coge a un pobre y primero le da salud y lo deja en condiciones fisiológicas excelentes, y además le da educación, le mete información a su bioprocesador y le da una oportunidad de trabajo o lo capacita para que tenga oportunidad de trabajo, ese elemento ya entra a engrosar la fuerza de trabajo efectiva del país. Entra a aumentar la fuerza de trabajo y eso se ve reflejado después en crecimiento económico y en aumento del ingreso. Ahí el Estado recupera la inversión. No es que el trabajador le tenga que pagar al Estado, no. Indirectamente, cuando hay crecimiento económico, cuando hay aumento del ingreso agregado, el Estado aumenta sus ingresos y recupera la inversión. Eso es la diferencia entre inversión y gasto asistencialista. Entonces, no todo gasto necesariamente conduce a esto. Ahora, hay políticas de tipo expansivo, pero que tienen carácter de inversión. Les voy a poner un ejemplo. Estados Unidos ha hecho de la guerra un negocio. Esto no es una crítica política ni es un descubrimiento, esto es una verdad de apuño. Estados Unidos se casó en la Primera Guerra Mundial, se casó en la Segunda Guerra Mundial, montó la guerra de Vietnam, montó la de Afganistán, montó la pelea contra los talibanes. Es decir, eso detrás de eso tiene una causa política y una causa económica. Analicemos un caso concreto, el caso del Vietnam. Estamos analizando política fiscal, pila con eso. Política fiscal. Profe, disculpe, que acepta una compañera, Ana Pavón. Claro que acepto a todo el mundo, pero con muchísimo gusto. Lo que no sé por qué se salen, ¿no? Entonces, nos vamos a trasladar a la década de los 60 del siglo pasado. ¿Quién era el presidente de los Estados Unidos? Una persona joven, el irlandés, John Fitzgerald Kennedy. Joven, talentoso, carismático, de una capacidad impresionante, con una esposa bellísima, un matrimonio, con todos los ítems para ser un gobernante exitoso. Y ustedes leerán la historia reciente, porque ustedes son muy jóvenes. El presidente Kennedy fue asesinado en Dallas, en Texas. ¿Cuál fue la causa real del asesinato de John Kennedy? Fue un asesinato de Estado. Le dieron la vuelta que era un infiltrado cubano, que era comunista, no sé qué. Eso nunca lo pudieron probar, nunca se pudo establecer. Pero la verdad verdadera era que él era enemigo de la guerra del Vietnam. Enemigo declarado de la guerra del Vietnam. Mientras él estuviera en la presidencia, esa guerra del Vietnam no iba a operar. Pero detrás de la guerra del Vietnam había un negocio económico muy grande. Los vendedores de helicópteros, los fabricantes de Black Hawk, ya tenían prácticamente proyectada la producción y venta de 3 millones de helicópteros. Es decir, un montón de plata, toda la plata del mundo. Y detrás de esa guerra del Vietnam había todo un equipamiento militar, consumo, no sé qué, para administrar una guerra que en últimas le costó 68,000 jóvenes, así como ustedes, como jóvenes, en su esplendor de su juventud, que volvieron a sus casas envueltos en una bolsa de plástico negra. Ese es un costo terrible, es un costo terrible. ¿En qué terminó la guerra? Estados Unidos tuvo que salir de Vietnam con el rabo entre las piernas, políticamente vencido. Pero esa guerra le representó a Estados Unidos, desde el punto de vista de inversión bélica, parabélica y demás, un crecimiento económico impresionante, impresionante. Es decir, desde el punto de vista económico, a través de un gasto público, y ese gasto es política fiscal, lograron crecimiento económico a un costo político demasiado alto, demasiado alto.
Es decir, yo digo, nada paga el costo de 67,000 vidas de jóvenes. Pues Joe Biden, el actual presidente de los Estados Unidos, estuvo peleando en la guerra de Vietnam, era piloto. Es decir, ¿cuántos Joe Biden o John Fitzgerald Kennedy o qué sé yo, potenciales se perdieron en esta vida? Pues no sé, eso es un costo inconmensurable. Pero desde el punto de vista económico, con una política fiscal expansiva orientada hacia un proyecto político, ganaron. Otro ejemplo de política fiscal. En el año de 1959, el 1 de enero del 59, el señor Fidel Castro Ruz entró a La Habana vencedor con la revolución en Cuba. Sacó a Fulgencio Batista y comenzó a implementar un gobierno que marcó distancia de los Estados Unidos. Distancia de los Estados Unidos. Porque antes de Estados Unidos, decían algunos, era como el cabaret de Norteamérica. Es decir, era el sitio, Estados Unidos queda a 80 millas de la Florida, o sea que es muy cerca y era muy fácil coger un yate, coger una avioneta, cualquier lo que sea, ir allá a pasar una noche de casino, una noche de diversión, demás, los bares más espectaculares, el Tropicana, además los cubanos con un talento musical impresionante, la Sonora Matancera, Celia Cruz y todos esos artistas, Valdés, Beto, Babo, todos ellos que eran impresionantes, pues era un lugar de recreación. Fidel Castro dijo, aquí nomás, esto va a ser independiente de los Estados Unidos. Los Estados Unidos manejaron esa política muy mal, en vez de tratar de, teniendo a Fidel Castro, eso es desde el punto de vista político, coordinar con él y apoyarlo, pero condicionado hacia una orientación más democrática y demás, manejar la situación. Ellos no, cercaron a Cuba, trataron de ahogarla, de asfixiarla, y ese asfixiamiento que trataron de hacer de Cuba incluyó financiar un desembarco en Bahía Cochinos con mercenarios norteamericanos. Decían que eran asilados cubanos, pero en realidad eran mercenarios. Mercenarios son guerreros por contrato, ¿no? Y ahí se equivocó la agencia de inteligencia norteamericana, porque ellos decían apenas el yate llegue a Bahía Cochinos, todo el pueblo de Cuba se va a levantar y cogen a Fidel Castro a cachetadas y lo sacan de ahí. ¿Qué sucedió? Que cuando el yate llegó allá, cuando desembarcaron, el pueblo se levantó, pero contra los invasores. Y la derrota fue estruendosa. Es decir, de los osos grandes que ha hecho un gobierno, lo hicieron los Estados Unidos con el desembarco de Bahía Cochinos para invadir a la Cuba. El prestigio de Estados Unidos quedó absolutamente por el suelo. El presidente Kennedy le dice, se reúne con todo su consejo de ministros y demás, y dice, el prestigio norteamericano está por el suelo. ¿Qué podemos hacer para levantar el prestigio norteamericano? Y alguien le dijo en forma, yo diría que irónica o jocosa, o como decimos aquí nosotros, mamagallista, que lo único que nos salva es ir a la luna. Eso es muy imposible, ¿cierto? ¿Cómo? Ir a la luna. Si vamos a la luna, eso nos salva el prestigio. Vamos para la luna. Y montaron el proyecto para ir a la luna. Esa montada de ese proyecto para ir a la luna significaba gasto público. ¿En qué? En ciencia, en tecnología, en física, en química, en investigación, en cohetería, en todo el aparataje científico, técnico, para montar la operación de ir a la luna. Y llegaron a la luna en el año de 1966, 68, eso es fácil de confirmar. Entonces, eso es política fiscal. ¿Cuánto le costó eso ir a la luna? ¿Qué representó? Únicamente salvar el prestigio, porque desde el punto de vista de inversión, de ganancia, ninguna. Ahora, desde el punto de vista fiscal, sí, porque esa inversión que hicieron en ciencia, en tecnología, implicó mucho trabajo, sobre todo de gente altamente capacitada y demás, en un proyecto realmente ambicioso. Oiga, le ruego que enciendan cámaras porque me incomoda estar hablando como fantasma.
Es decir, si no tenemos interés en esto, pues podemos retirarnos. Bueno, ¿les parece bien este ejemplo de política expansiva, de política fiscal? Por favor, el que esté, abra la cámara, salvo que tengan, como el compañero que dijo que tenía problemas de internet, pero por cortesía elemental debemos estar presentes. A ver. Profe, ya la aprendí hace rato ya. Bueno, otra pregunta, a ver, otro tema, pero que sean temas muy puntuales. A ver, Rosa Tarazona. Profe, bueno, yo quería preguntarle, A ver, dime. no preguntarle, más bien quisiera que me fortaleciera el tema del flujo circular del ingreso, pero que me explique nuevamente lo del coeficiente de Gini y bueno, sí, más que todo eso. Dos temitas así, chiquitico. ¿Cómo? Chiquitico, Rosa, chiquitico, chiquitico. El tema del flujo circular del ingreso es montar el modelo económico. Pero con mucho gusto te voy a dar la explicación. El flujo circular del ingreso es la descripción del funcionamiento de un sistema económico. Entonces, ¿cómo describimos que funciona el modelo económico? Gráficamente, vayan visualizándolo, yo voy haciendo la explicación. En el flujo circular del ingreso incurren dos conjuntos de elementos distintos. ¿Cuáles son esos dos conjuntos de elementos? El primer conjunto es el de las actividades económicas. Isa, ¿cuáles son las actividades económicas? Juliet. La producción. Son tres actividades económicas. Ahorro, consumo y producción, ¿no? Ahorro, consumo y producción. Ahorro o inversión, ¿no? Acuérdate que el ahorro e inversión se funden para un tercer sector que se llama acumulación. Entonces, el primer conjunto son las actividades económicas. ¿Qué es el ahorro? ¿Qué es la producción? ¿Y qué es el consumo? Eso tenemos que tenerlo claro. Definimos ese conjunto. El otro conjunto de elementos son los sectores económicos. Un sector es el sector de la producción, otro sector es el sector del consumo, otro sector es el sector de la acumulación. Este sector de la acumulación, Rosa, es clave. ¿Por qué? Porque es el que nos garantiza que el modelo funciona a futuro. Este de la acumulación nos dice que los ahorradores han guardado dinero, reservado dinero para consumo futuro. Y los inversionistas, los productores, han destinado recursos para producción futura. Cuando el productor, acuérdense que el productor de todas las ventas que hace, reserva una parte, una porción de dinero de los resultados de su ejercicio. ¿Para qué es? ¿Para reposición o para inversión? ¿Cuándo hay reposición, Rosa? ¿Tú recuerdas? Reposición. Juliet, reposición cuando hay. Cuando creo que es cuando tienen que Mira, les doy un hint para que de una vez se acuerden. Cuando tiene que ver con producción, la reposición es para garantizar un nivel de producción. ¿Qué reposición? Cuando el panadero, para garantizar la producción de 1000 panes diarios, coge su horno y lo manda a reparar o lo cambia por uno nuevo, para garantizar una producción, un nivel de producción. Eso se llama reposición. Y el otro concepto es el de inversión. ¿Cuándo ocurre la inversión? Cuando el panadero dice, mi pan está gustando, la gente lo está comprando y yo necesito producir 2000 panes diarios, entonces compra otro horno adicional. Al comprar otro horno adicional, entonces ya hay aumento de la producción. O sea, la inversión significa aumento de la producción. La reposición significa garantizar un nivel de producción. ¿Ok, Rosa? Bueno, entonces, ahí tenemos esto. Entonces, tenemos la producción, tenemos el consumo, tenemos la acumulación, tenemos el sector externo, tenemos el sector interno. Esos 5 sectores, ¿cómo se interrelacionan? ¿Cómo hacemos para interrelacionarlo? Con las actividades económicas.
Tiene que ser o a través de una actividad de consumo, o a través de una actividad de producción, o a través de una actividad de inversión. Ahí está la clave del funcionamiento del modelo del flujo circular del ingreso. Ya ese modelo funcionando, es decir, es que es sencillo, son dos conjuntos de elementos interrelacionados. Los sectores económicos se interrelacionan con las actividades económicas, que son tres, o a través de consumo. ¿Cómo relacionamos el sector productivo, el sector gobierno? Imagínense, para poner un ejemplo claro. Tenemos el sector gobierno. ¿Cómo lo relacionamos con el sector productivo? ¿Cuántas variables hay ahí entre el valor? Tiene que haber una variable de consumo y una variable de ingreso. ¿El sector gobierno consume? Les pregunto. Claro, doctor, el gasto público. El gasto público. Entonces, el gasto público es el consumo del gobierno, ¿cierto? Ahora, ¿el gobierno del sector productivo recibe ingresos? Claro que sí, recibe los impuestos indirectos. Los impuestos indirectos van del sector, del sector productivo directo hacia el gobierno. Hay esos dos contactos de eso. El gobierno está conectado con la acumulación, claro, el ahorro del gobierno. El sector externo, ¿cuántos contactos tiene, cuántas variables tiene con el resto de la economía? Pensemos un poquito, ¿qué actividades hay con el gobierno, con el sector externo? Exportaciones, o sea, venta de bienes y servicios hacia el exterior. Exportaciones es nuestra X. Compra de bienes y servicios del exterior hacia nosotros, la M. Ya son dos variables. ¿Hay inversión extranjera en Colombia? Sí. ¿Hay inversión colombiana en el exterior? Ya vamos con 4 variables. ¿Qué otra variable hay entre el gobierno y el sector productivo? Perdón, entre el sector externo y el sector productivo. Exportaciones, importaciones, inversión extranjera, inversión nacional en el exterior. El sector gobierno, el sector externo, como cualquier agente económico, ahorra, parte lo consume y parte lo ahorra. Entonces hay el ahorro o la inversión del sector externo. Hay otra variable adicional del sector externo, ¿cuál es? La de las remesas, o sea, las transferencias netas, que vienen del sector externo hacia las familias. Netas, ¿qué quiere decir? Que es el total de las que entran menos las que salen. Es sencillo, es decir, si esto nos lo aprendemos analíticamente, no de calilla, es muy fácil de deducir. De calilla es que nos pongamos a imaginar y en el momento que se nos borre una raya o un punto, ahí quedamos locos, nos desvirlamos completamente. Bueno, suelta una pregunta, ¿cierto, Rosa? La otra pregunta es la del coeficiente de Gini. ¿De dónde surge el coeficiente de Gini, Rosa? Cuéntame. Bueno, profe, el coeficiente de Gini surge de, bueno, lo que trata es de explicar el tema de la desigualdad. No, entre... el coeficiente Gini es una... es decir, ¿qué es el coeficiente? Nos marca un grado de concentración del ingreso. Pero ¿de dónde surge? La pregunta es ¿de dónde surge? Profe, bueno, del área comprendida entre la recta de igualdad. No. Te estás enredando. Es por la concentración del ingreso. Te estás enredando con un gráfico y así no te sirve. Es decir, ¿cómo llegamos al coeficiente de Gini, Rosa? Te voy a ayudar con mucho gusto. Cuando nosotros decimos, ¿qué pasa con el ingreso nacional? Es decir, ¿de dónde surge el ingreso nacional? Recuerda de que las dos grandes variables de nuestro modelo macroeconómico, las dos grandes variables de nuestro modelo macroeconómico son el Producto Interno Bruto, que es el total de bienes y servicios producidos por la economía durante un año, evaluado a precios de mercado, tal, y por el otro lado el ingreso agregado. ¿De dónde surge el ingreso agregado que nos resulta idéntico matemáticamente al Producto Interno Bruto?
de la remuneración a los factores de producción en todo el proceso de elaboración del PIB. Para elaborar ese Producto Interno Bruto, que es gigantesco, hubo de utilizarse tierra, trabajo, capital. Si se utilizó tierra, hay que pagar una renta por la tierra. Si se utilizó trabajo, hay que pagar salarios por el trabajo. Y si se utilizó capital, hay que pagar un rendimiento del capital. La sumatoria de esos pagos factoriales constituye el ingreso agregado. Entonces viene el interrogante. Ana Pavón está en clase, porque si no voy a dar cuchilla con los que no estén acá, por favor. Sí, pero entonces salgamos, por favor, porque no estamos por qué estar escondidos. Bueno, Armando Díaz. No sé si esta clase es voluntaria, pero entonces hagámosla al derecho. Bueno, entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué destino tiene todo ese ingreso agregado? ¿Cómo se distribuye dentro de la sociedad? Esa es la clave. ¿Cómo se distribuye dentro de la sociedad? ¿A dónde va a parar? Entonces, para eso montamos el modelo de distribución del ingreso, que significa coger la sociedad y seccionarla en estratos de tipo socioeconómico de acuerdo a niveles de ingreso. Entonces decimos, la dividimos en nuestro modelo, la dividimos en 10 estratos que son deciles, porque se llaman deciles porque fueron 10. ¿Cuánto le correspondió al primer decil? ¿Cuánto le correspondió al segundo? ¿Cuánto al tercero? ¿Cuánto al cuarto? ¿Al quinto? Así sucesivamente. Después de eso sacamos el cálculo de participación acumulada y nos vamos ahora hacia el gráfico. El gráfico nos permite establecer un coeficiente de Gini, que es un coeficiente que nos indica un grado de concentración del ingreso. Entonces, este coeficiente de Gini, por definición y por deducción que hicimos, tiene unos límites. Es mayor que 0 y menor que 1. Mayor que 0 y menor que 1. Está entre 0 y 1. Entonces, si el coeficiente de Gini tiende a 0, o sea, cada vez es menor, quiere decir que la distribución del ingreso mejora. Si el coeficiente de Gini tiende a 1, es de 0.65, 0.70, 0.90, terrible, hay una pésima distribución del ingreso. ¿Ustedes creen que puede haber un estado que tenga una distribución, un coeficiente de Gini de 0.80, 0.90? Les pregunto yo. Y sin embargo vivan felices. No, profe. Ana dice que no. ¿Quién más dice que no? ¿Alguien dice que sí? O sea, profe, yo digo que deben de existir países o estados que tengan ese coeficiente y que vivan felices, pero yo digo que no debe estar bien. Si están felices también, ¿cómo que sí que están felices y están mal? O sea, pero si están felices también, sí, pero... No, te lo voy a poner sencillo. Nosotros vamos a un Emirato Árabe y encontramos allá que el sultán Ben Halam El Amin es el dueño del pozo de petróleo de todo el estado y se lleva el 90%, 90 y pico por ciento de las ganancias. Y al resto de la gente le paga muy bien, pagan excelentes salarios, le pagan cosas de esas, pero todo el ingreso va para una sola persona que es el dueño. ¿De acuerdo? Okay. Ahora hay gente que vive en los Emiratos y viven absolutamente felices. Yo tengo amigos allá que viven delicioso. No, pero usted es internacional, usted tiene amigos en toda la bolita del mundo. Pues la verdad sí, tengo amigos en todas partes. Es decir, creo que, ¿saben que mi fortuna, realmente mi fortuna, no está representada en dinero ni en bienes de capital? Mi fortuna son los amigos que tengo. Tengo una cantidad de amigos y cada año me pregunto cuántos amigos voy a tener, porque la verdad, mientras uno tenga amigos, tiene contactos, tiene relaciones, tiene negocios, tiene cosas. Mire, no hay nada mejor que gente que lo aprecia a uno, lo quiera, lo atienda, le busque sus servicios profesionales, demás. Ese es el mejor negocio, la amistad. Entonces, ya les digo, en un emirato de esos, la gente vive feliz, pero ya el ingreso todo se lo lleva a uno. El señor emir baja la raja de allá, no sé qué tal, toda la plata va para allá. El resto de gente apenas recibe ingresos de salario, seguramente que muy buenos, porque la verdad ya se gasta plata a borbotones.
Es decir, o sea, en realidad no está bien. ¿No está bien? Profe, pero, o sea, de todas maneras, es un ingreso que, un salario que ellos mismos también les gusta, porque si no estuvieran No, conformes a no, algo, no, es que son salarios que le permiten vivir, tener una vida muy cómoda y holgada y de pronto con capacidad de inversión y de cosas. Es decir, ganan muy buen dinero. Es decir, donde se dan el lujo de que las cerraduras tengan el pomo de oro, porque allá uno llega a Abu Dhabi y le dicen, lo que usted vea dorado es oro físico, lo que vea cristal es cristal, lo que vea esto es esto. Y ustedes ven un edificio como el Burj Al Arab o cualquiera de estos, y es una cosa realmente impresionante. Es realmente impresionante. Es decir, si la plata se le da ese uso y la gente que trabaja gana muy buenos salarios, les recompensa bien su esfuerzo, su trabajo. Ahora, son supremamente estrictos en el cumplimiento de la ley. Si alguien es acusado de algún delito menor cualquiera, va afuera inmediatamente. Es decir, en eso sí no, todavía inclusive casi que aplican el caso de que el que roba le cortan un dedo, cosas de esas. Bueno, ya eso es exageración, pero la gente vive relativamente bien. Hay seguridad, hay administración, en fin. Bueno, pero entonces el coeficiente de Gini ya, es decir, Rosa Tarazona quedó satisfecha con la explicación o algo más podemos explicar, Rosa. Rosa se lo desapareció. Profe, ya, gracias. Ahí está, Rosa, ok. Bueno, entonces ya te digo, eso es el coeficiente de Gini. ¿Cuál es la causa de eso? ¿Cuál es la causa de que haya un coeficiente de Gini muy alto? A ver quién me responde eso. Si el coeficiente de Gini corresponde a un agregado sobre pagos factoriales. Profe, una alta concentración de los factores de producción sobre personas determinadas, o sea, está concentrado sobre unos O sea, cuantos. la respuesta de Berta es exacta, correcta. Concentración de la propiedad de los factores de producción, sobre todo de lo que es tierra y lo que es capital. Lo que es tierra y lo que es capital, seguramente, porque ya, gracias a Dios, el trabajo no es propiedad, sino únicamente de la persona. Ya no hay esclavitud, se supone, ¿no? Se supone. Entonces, esos son los temas. A ver, ¿qué otro tema? Podríamos hablar de la matriz insumo. De la materia insumo producto. Sí, señor. ¿Quién pregunta? Eliezer. Sí, señor. ¿Qué inquietud tienes con relación a la materia insumo producto, concretamente? Es que yo perdí el primer parcial con usted porque yo no le supe explicar completamente la parte de la matriz insumo. O sea, no conozco el tema, no. Entonces no quiero que se repita la historia allí. Eliezer, ¿pero tú lo repasaste después? Sí, pero no lo entendí. No lo entendiste. ¿De dónde surge? ¿Cuándo vimos nosotros la matriz insumo producto? Exactamente cuando terminamos de analizar el sector productivo. Nosotros antes decíamos el sector productivo como si fuera una entidad única, autónoma, sólida, monolítica. Sector productivo. Pero cuando nos ponemos a estudiar, es decir, tenemos que hacer una especie de incisión ahí dentro del sector productivo, una disección, qué es lo que compone este sector productivo. Entonces encontramos que el sector productivo tiene una infinidad de empresas y de entidades y de cosas que producen bienes y servicios. Entonces lo primero que tenemos que hacer es clasificarla. ¿Y cómo la clasificamos? La clasificamos de acuerdo al origen, a la actividad y al destino de los productos. Básicamente el origen a la actividad. Entonces decimos, lo que sale de la tierra puede tener dos orígenes, o explotación de la tierra, y entonces eso sería agricultura, ganadería, piscicultura, pesca, caza, eso es de explotación de la tierra, o la otra sería de la extracción del subsuelo, que serían los minerales. Entonces ahí tenemos dos subsectores, el sector agrícola y el sector minero, lo que tiene que ver con la tierra. Después tenemos otro sector que se llama el sector
de la producción manufacturero de transformación, que es el que realiza las actividades propiamente dichas de maquila, de producción, de elaboración. Ese sector se compone de ese sector propiamente dicho y del sector de la construcción, manufactura y construcción. Entonces ahí tenemos ya tres sectores: agrícola, minero, sector manufacturero, o sea, de construcción, de transformación y demás. Y después nos viene el sector servicios, que son dos: servicios gubernamentales y servicios no gubernamentales. Sobre el sector de servicios gubernamentales hicimos una claridad que es importante relevarla. ¿En qué consiste? En que el sector gobierno a la sociedad le cuesta. Es decir, el funcionamiento del gobierno es responsabilidad de la sociedad. La sociedad crea el Estado y dentro del Estado el gobierno y le asigna funciones, pero la sociedad tiene que financiar esas funciones. Si prestan servicios de justicia, de seguridad, de protección, de soberanía, de cuidado de los recursos, de salubridad o salud básica, educación, pues la sociedad tiene que subvencionar los costos de eso. Los ingenieros, los maestros, los médicos, todos los funcionarios, los jueces, los magistrados, los que cumplen esa función. Entonces, eso le cuesta a la sociedad. ¿Cuánto le cuesta a la sociedad? Le cuesta una tercera parte del Producto Interno Bruto. Sin embargo, cuando vamos a hacer la contabilidad del Producto Interno Bruto, nosotros no incluimos al sector gobierno dentro de esa producción total. O sea, eso le cuesta a la sociedad, pero a la hora de decir cuántos bienes y servicios se produjeron dentro de un Producto Interno Bruto, y encontramos que lo único que no hace parte del Producto Interno Bruto es los servicios que presta el gobierno. O sea, aquellos que nosotros hemos denominado, con razón, servicios públicos fundamentales. Servicios públicos fundamentales. ¿Por qué decimos eso, hombre? Porque, entre otras cosas, definimos que el empleo que da el gobierno no es económicamente significativo. Entonces, excluyendo eso, ya tenemos una producción. Entonces, toda esa información que tenemos sobre todos los sectores productivos y demás, su relación con el gobierno, las ventas de todos esos productos, esa es una información que es inmensa. Imagínense coger sector por sector, subsector por subsector, relaciones intrasubsectoriales y demás. Sería muy complicado estudiarlas independientemente. Entonces, los técnicos, los científicos de la economía dijeron, no, aquí el mejor método para poder analizar todo este proceso es a través de una matriz. Entonces, nos vamos al álgebra lineal, la matemática pura. Oiga, señores, préstenos una matriz para el funcionamiento de esto. Las matrices son sistemas idóneos para solución de problemas realmente complejos. ¿Qué es un problema complejo? Un problema complejo es resolver 8 ecuaciones cuadráticas para hallar situación de máximos y mínimos y demás. Y eso, si lo hacemos a pedal, es dispendioso. Si aplicamos el sistema de matrices, nos da de una. Entonces, aquí que cogemos una matriz que es asimétrica. Las matrices normalmente son 2x2, 4x4, 6x6, son totalmente simétricas. Pero esta que nosotros escogimos es asimétrica. Se compone de 3 cuadrantes. 3 cuadrantes. Entonces, ¿qué información va en el primer cuadrante, Eliezer? Todos los sectores productivos. Todos los sectores productivos, el sector agrícola, el sector minero, el sector manufacturero, el sector servicios gubernamentales y no gubernamentales, esos 5. ¿Y qué otra información tenemos? ¿Qué relaciones hay con los otros sectores? Entonces, horizontalmente, ¿cuáles fueron las ventas del sector agrícola, al sector minero, al sector manufacturero, al sector servicios gubernamentales o no gubernamentales? Lo mismo con el sector minero, lo mismo con el sector manufacturero. Horizontalmente tenemos ventas y verticalmente tenemos compras. El sector minero, ¿cuánto le compró al otro, al uno, al otro? Exactamente. ¿Qué particularidades tiene esta matriz? Esta matriz
se caracteriza, primero, que es asimétrica, segundo, que la suma de los ítems horizontales es idéntica a la suma de los ítems verticales. Esa es la primera característica de la matriz. ¿Cómo se prueba esto en el primer cuadrante? Si en el primer cuadrante horizontalmente tenemos ventas del sector minero, ventas del sector agrícola, ventas del sector... Total ventas tanto. Horizontalmente. Pero si la cogemos verticalmente, compras del otro, la suma total de compras, encontramos que el total de compras es idéntico al total de ventas. Ahora, para eso no necesitamos una matriz, necesitamos lógica. El total de lo que se compró fue igual, idéntico al total de lo que se vendió. Pero ahí se cumple el postulado de la matriz. ¿De acuerdo? Bueno, en el segundo cuadrante, ¿qué información va? Ahí hay dos informaciones claves. La primera es la más importante de todas, que es la remuneración a los asalariados. ¿Cuánto le paga cada sector económico? ¿Cuánto pagó por salarios en un ejercicio fiscal? ¿Cuánto pagó el sector agrícola? Perdón, el sector minero, el sector manufacturero, ¿cuánto pagó el salario? Y el otro renglón que tiene el segundo cuadrante, que es el de los valores agregados, es el que tiene la información de impuestos indirectos, o sea, que aquello del acumulatorio del IVA, menos subsidios que haya recibido cada sector. Impuestos menos subsidios. Entonces, ¿para qué nos sirve la información laboral? Si tenemos un problema de desempleo, este segundo cuadrante nos dice cuál es el sector que capta mayor cantidad de mano de obra, que recibe mayor cantidad de empleo, que genera empleo. Entonces, si nosotros tenemos que aumentar el empleo, tenemos que darle fuerza, vigor, impulsar el crecimiento de ese sector que genera más empleo para que, a su vez, al crecer ese sector, recoja toda la mano de obra cesante que haya. Eso es importante. ¿De acuerdo? El tercer cuadrante, ese es el más sencillo de todos, porque es el de las demandas finales. Las demandas finales, ¿cuáles son? Las 5 variables principales de nuestra ecuación macroeconómica. El consumo privado, dice cuánto le vendió cada sector para el consumo de las familias, o sea, la C, consumo privado. Cuánto le vendió cada sector al gobierno, cuánto le vendió, cuánto destinó a la inversión total cada sector, cuánto a las exportaciones y cuánto a las importaciones. Entonces, si nosotros vamos a hacer una política de comercio exterior orientada a crecimiento de las exportaciones, bueno, ¿cuál es el sector que está más desarrollando? El sector minero, no, el sector servicios, ¿cuál es? Entonces, para orientar una política hacia esos sectores, esa política puede ser fiscal, puede ser comercial, puede ser de cualquier índole, orientada para que ese crecimiento de ese sector o nos aumente la inversión o nos aumente las exportaciones. ¿Qué conclusión sacamos de esta matriz insumo-producto? Que aplicando el mismo criterio de la matriz, la suma de los ítems horizontales, si sumamos cuadrante 1 más cuadrante 3, o sea, los de arriba, obtenemos el total del Producto Interno Bruto, PIB. Si sumamos el cuadrante 1 y sumamos el cuadrante 2, el de los valores agregados, o sea, consumos intermedios más valores agregados, obtenemos el ingreso agregado de la economía. Se vuelve a cumplir el precepto de que el ingreso agregado matemáticamente es idéntico al Producto Interno Bruto. ¿Satisfecho, Eliezer? No te preocupes, que el otro semestre lo vamos a dictar eso con un poquito más profundidad, ¿viste? Seguro, con un poquito más profundidad el otro semestre. Sí, si señor. hace eso, yo me inscribo de una, voy corriendo. Qué buen sentido del humor tenemos. Profe Polo, usted ni el COVID lo cambia. Uy, no. A mí no me ha dado COVID. El Siempre, COVID pasa... pero estamos en una pandemia y ni el COVID lo cambia. Siempre con su humor. Uy, no. Pero hay que sonreírle a la vida. Si no, la vida le sonríe a uno y entonces es grave. Profe, yo creo que hasta el COVID le tiene miedo a usted. No te puedes creer. Oye, Isa, no, eso lo puedo entender como una confesión. Que me diga una semana antes del examen que me tiene miedo, eso sí me preocupa seriamente. No, para nada. Todo el mundo le tiene miedo, o sea, seamos realistas.
Carajo, A mí todo el mundo me dice que usted casi el 75-80% de la gente le queda para usted, no es teso, sino reteso. No, no, no. Isa, Mari, No, hagamos una claridad. Yo sé, esos comentarios los acepto porque yo sé que lo hacen con respeto y consideración. Es decir, yo soy exigente, sí soy exigente. Pero soy exigente porque es que si yo no saco alumnos con un alto nivel académico, estoy perdiendo el tiempo. Si mis alumnos no aprenden, yo me siento defraudado. Es decir, cuando a mí un curso, es decir, Isa es un poquito más exagerada que lo que yo imaginaba, pero en un curso mío que pierda más del 25%, me preocupa. ¿Qué pasó? ¿La culpa fue mía? ¿Qué pasó? Es decir, ¿qué ha pasado? Ahora, yo en mis 25 años de experiencia que tengo en la universidad, ya tengo una conclusión. Hay cursos que son en general buenos, que tienen alumnos que jalonan mucho, que intervienen mucho, que participan mucho y mejoran la calidad de la académica. Y hay otros cursos que son absolutamente pasivos y demás, son pesados, lerdos. Entonces, a eso no le va tan bien. Entonces, yo siempre hago el examen, el autoexamen. ¿Qué pasó? ¿Hasta dónde fue culpa mía o hasta dónde no? Y yo me preocupo, y yo investigo, y yo actualizo, y yo busco métodos nuevos y sistemas de explicación nuevos y demás, porque a mí me interesa es que sepan. A mí me interesa que sepan. A mí no me interesa que digan, ya el calvo hijo de puta ese me rajó otra vez. No, ya, eso me lo dicen gratis. Yo no puedo rajar a nadie. Alguna vez un alumno que está para terminar me dice, ¿usted por qué raja a la gente? Digo, yo no le rajo, se raja solita. Ellos se rajan solos, no necesitan ayudarle para eso. Pero muchos de mis alumnos, y lo podrán constatar con alumnos, exalumnos y alumnos más adelantados, yo hay cursos en los que he eximido 5 alumnos de no presentar examen porque ya han hecho un trabajo que les justifica una buena nota. Un alumno que termina el curso con una buena calificación, con buen trabajo, con buena ponderación y demás, ya hizo un trabajo para ganar la materia, sale 5. Yo no le niego el 5 a nadie. Y soy justo en la calificación. Además, yo creo que Rosa puede ser testigo de eso, que yo soy de los que a veces me meto en líos en la decanatura porque le pego una arrastrada a un estudiante. Me sale y me dice, oiga, profe, estoy con 2,9. Me quedó la matrícula, ¿cómo es? El promedio en 2,90, 2,92, no me arrastraron. Y perder una materia yo sé que es costoso desde el punto de vista de cuadrar la parrilla, atrasos, no sé qué, eso es un dolor de cabeza. Ven acá, yo te ayudo. Y me jalan las orejas los decanos. El doctor Polo me regañaba, tú regalas notas, ¿qué es eso? Yo le digo, no, ¿quién sabe más? ¿El que sacó 3,1 o el que sacó 2,9? Un examen no es la última palabra para decir si el alumno sabe o no sabe. En cambio, si yo lo paso, seguramente se estimula a seguir adelante porque tiene ganas de trabajar y demás. Ahora, si comienza a atrasarse, ya es un problema, un dolor de cabeza, más tiempo, más costo, más cosas. Entonces, una nota, una décima, 2 décimas, eso no es cuestión de que signifique. Hay gente que es como una gilet, no, uno no puede ser tan exegético en eso. Y yo pondero el trabajo de la persona que ha trabajado, que ha participado, que ha asistido, que expone, que esa persona tiene que tener un buen resultado necesariamente. Ahora, por lo demás, ¿qué es lo pesado de la materia conmigo, Isa? Y de pronto muchos alumnos no lo entienden. Que la materia mía no es de calilla, no es de memoria, sino de aplicación de conocimiento, de análisis. ¿Qué me interesa a mí de los alumnos? Que aprendan a pensar. Si uno pasa por la universidad y aprendió a pensar, está al otro lado. Si pasó por la universidad, sacó 5 en todo, pero no aprendió a pensar, el título le va a servir para manejar un taxi, no le va a servir para nada. El que no piensa está out. ¿Y qué es pensar? Aplicar conocimiento. Aplicar conocimiento. Yo tengo un ejemplo manido, yo creo que ya se lo saben de memoria, es el tema del paramédico, de la paramédica, que estudia primeros auxilios de atención médica y demás, elemental.
Entonces esa persona sabe lo que es el mercurocromo, lo que es la sutura, lo que es la gasa, lo que es el apósito, lo que es el rayo X, lo que es tal. Y se le presenta el paciente desangrándose y se pone a recitarle. El mercurocromo es un compuesto alcohólico del 1% que tiene coloración tal, y se le murió el paciente. Lo que dice es que le apliquen el conocimiento. ¿Cómo hace para sacarlo adelante? Entonces, no es saberse de memoria eso, sino aplicar el conocimiento. Y en economía, si no se aplica el conocimiento, está uno fuera. Y en derecho, ningún juez le va a decir, recíteme el artículo 145 del Código Penal o del Código Civil. Sino decir, aplíqueme cuál es el artículo que necesita para demostrarme que lo que usted está defendiendo es o no es. Entonces, hay que pensar. Y el que piensa, como el buen jugador de fútbol, está adelante de la jugada. ¿Por qué Edson Arantes do Nascimento Pelé ha calificado el mejor jugador de todos los tiempos? Porque él sabía cómo jugaba su equipo, sabía cuando la pelota la botaba Gerson, se iba al medio campo, pasaba a la delantera y estaba esperando para cabecear y hacía gol. Ya iba adelante de la jugada. Adelante de la jugada. ¿Por qué el pibe Valderrama sigue tan recordado como es? Por su inteligencia para jugar. Él sabía y a dónde tenía que poner la bola para eso. Para eso se necesita pensar. Los que no piensan y saben solamente tirar patadas, pues quedan ahí de futbolistas de montón. Yo quiero que ustedes aprendan a pensar, no en economía, sino en todas las materias. Y si aprenden, estamos al otro lado. Mi mayor esfuerzo es que apliquen conocimiento, que hagan análisis. En economía es muy sencillo, es fijar los conceptos básicos y hacer atajos, link entre concepto y concepto. Y ahí de one sale el resultado. Todo tiene una configuración, espacio, tiempo, un antes, un después, causa, efecto. Eso es análisis económico. Eso es análisis. Oiga, pero estoy hablando yo solo y ustedes no me preguntan más nada. Díganme a ver otra cosa. Aparte de las críticas cariñosas que me hace Isa, ¿hay alguna otra pregunta? A ver, María Terán, ¿iba a preguntar algo? Sí, lo que pasa es que yo quería que me explicara la parte, un instrumento de la política monetaria, que es el encaje bancario. Ese tema es interesante. Es interesante, Mari. Es interesante. Acuérdense que la política monetaria, de todas las políticas económicas, inclusive del plan de desarrollo, inclusive la política fiscal, que es la madre de las políticas económicas, de todas, la política monetaria tiene rango constitucional. ¿Por qué la política monetaria tiene rango constitucional? Porque el constituyente delegado del 91, en un acto de inteligencia, de los pocos que tuvieron, pero sobresaliente, decidieron independizar el Banco de la República de las otras ramas del poder público, porque hasta ese momento el Banco de la República, es decir, desde el año 63 hasta cuando se constituyó la Junta Monetaria, hasta el año 91-92, el gobierno tenía el movimiento de la máquina de imprimir billetes, el Banco de la República. Y ahí, en ese periodo, en ese lapso, fue cuando se disparó la inflación en Colombia. Yo les conté a ustedes que participé cuando estudiaba en la Universidad de los Andes con un equipo interdisciplinario dirigido por Carlos Rodado Noriega en estudio de la inflación, estudio causas y consecuencias de la inflación. Y encontramos, pero con gran sorpresa, que había una alta interrelación entre el ejercicio político electoral y la emisión de papel moneda. O sea, en los años, por ejemplo, en este año, que es un año anterior a elecciones, si el gobierno tuviera la máquina del Banco de la República, estaría emitiendo moneda, porque los gobiernos, al emitir papel moneda y ponerlo en circulación, causan una falsa sensación de bienestar. Cuando la gente tiene billete en el bolsillo para gastar, eso es una falsa sensación de bienestar. Entonces, gastan plata para que la gente, hombre, si estamos bien con el gobierno, vamos a votar con el gobierno. Entonces, al quitarle ese
esa función al gobierno y independizarla. Y entonces veíamos el artículo 373 de la Constitución Nacional, que es el que cuando el constituyente delegado dice: el Banco de la República será independiente, será manejado por 5 codirectores y por 7 miembros, que son 5 codirectores, un gerente y el ministro de Hacienda. Pero tan sabio fue el constituyente delegado, dice: el ministro de Hacienda la preside la Junta Monetaria, la Junta Directiva del Banco de la República, pero no tiene voto, tiene voz, pero no tiene voto. ¿Quiénes tienen voto? Los 5 codirectores y el gerente, que es el ejecutivo. Entonces, ¿cuál es el mandato? Moneda sana. ¿Qué es moneda sana? Moneda sin inflación. La inflación es una carga absolutamente regresiva. ¿Qué quiere decir, Eliezer, José, que una carga sea regresiva? Que va disminuyendo el valor de la moneda. No, regresivo es otra cosa. Aumenta la brecha social. Eso es, Mari. Si aumenta la brecha social es regresivo. Eso es, regresivo es lo que aumenta la brecha social. Y aumentar la brecha social, ¿qué es? Que los ricos sean más ricos y los pobres más pobres. Eso es aumentar la brecha social. Que los ricos sean más ricos y los pobres más pobres. Y la inflación es como una varita mágica que a los ricos lo vuelve más ricos y a los pobres más pobres. Entonces dijo el constituyente delegado: hay que acabarla. ¿Y cómo la acabó? Independizando el Banco de la República con un mandato específico, que es lucha contra la inflación, moneda sana, que es la política monetaria. El objetivo de la política monetaria es ese, moneda sana. Ahora bien, Mari, ¿cómo hace para mantener la moneda sana? La inflación es un fenómeno que se manifiesta a través del índice de precios. Del índice de precios. ¿Cómo sabemos que hay inflación? Porque los precios comienzan a subir, ¿Cómo sabemos que hay fiebre? Cuando el termómetro comienza a subir la rayita, 36,5, 37, 37,5, eso es. Pero el termómetro no es la fiebre, ni los precios son la inflación. La inflación es otra cosa. Son la medida de lo uno y de lo otro. Entonces, para visualizar la política monetaria tenemos que imaginarnos la masa monetaria, que es lo que en el libro se llama medios de pago. Medios de pago y masa monetaria es exactamente la misma cosa. Mari, ¿tú me puedes dar una descripción de los medios de pago? ¿Qué son? Bueno, los medios de pago, es el dinero, es el total de dinero disponible que tienen todas las personas en las transacciones. Toda la sociedad para sus transacciones. Eso es una mesa, una M grandísima, una M grande, ¿cierto? ¿Esa M de dónde surge? La emite el Banco de la República. ¿Con base en qué la emite el Banco de la República? Con base en las reservas internacionales. ¿Qué son las reservas internacionales? Oro físico, oro en lingotes y demás, más valores sobre el exterior, divisas, sobre otros países. Eso es reservas internacionales. Entonces, si hay reservas, el banco va emitiendo. Pero el banco tiene que tener en cuenta en su manejo ya monetario que debe haber un cuasi equilibrio, ojo que no digo equilibrio, sino cuasi equilibrio entre la masa monetaria, entre esa M gigantesca, entre esa M, y el total de bienes y de servicios, o sea, el Producto Interno Bruto. Y ahí llegamos a la ecuación cuantitativa del dinero. ¿Ustedes recuerdan la ecuación cuantitativa del dinero? La ecuación cuantitativa del dinero nos dice que nivel de precios, P, por total de bienes y servicios, Q, es igual a masa monetaria, la M, medio de pago en circulación, por V, o sea, por velocidad de circulación del dinero. Entonces, recuerden, velocidad de circulación del dinero es el tiempo que gasta el dinero para hacer un ciclo completo de salir del Banco de la República, volver al Banco de la República, por cuántos agentes económicos pasa y demás. Esta, en el corto plazo,
el total de bienes y servicios se puede tener como tiende a ser constante, No es que sea constante, pero la producción tiende a ser constante. El productor de leche se programa para producir tantos miles de litros de leche mensual, o tantos pares de zapatos, o tantas camisas. Esa producción ya está proyectada, está dada. O sea, los bienes y servicios en el corto plazo tienden a ser constantes. Y la velocidad de circulación del dinero, ¿de qué depende? De los ingresos de las familias. Y esos ingresos de las familias, ¿qué comportamiento tienen en el corto plazo? Tienden a ser constantes. Ese análisis lo habíamos hecho desde hace rato. Entonces, de esta ecuación cuantitativa del dinero, tenemos que hay dos términos que tienden a ser constantes. Entonces podemos sacar una conclusión que el nivel de precios y la masa monetaria son correlativos. Esto no es que sean iguales. Por eso pongo flecha para un lado y flecha para el otro. ¿La ponemos mejor la flecha? ¿Qué quiere esto decir? Que son directamente proporcionales. Si la masa monetaria crece, el índice de precios crece, el nivel de precios crece. Y si la masa monetaria se reduce, el nivel de precios se reduce. Porque son directamente proporcionales. Ahora bien, si se produce, ¿cómo es el fenómeno? El DANE, la alerta temprana, tan. ¿Qué es la alerta temprana? Tienden a subir los precios. Anuncia que los precios están tirando a subir. Entonces, el Banco de la República hace el análisis en qué sector están creciendo, de qué manera están creciendo, en qué medida están creciendo, y puede dictar una de tres medidas. Una, el encaje bancario. Esto es una B, no es un... Encaje bancario. Dos, puede utilizar la política cambiaria. Tres, puede aplicar OMAS con título del Estado. Título del Estado. El primero, que era la preocupación de María. Encaje bancario. ¿Qué es el encaje bancario? El encaje bancario es la congelación en el Banco de la República de una parte de los dineros que el público deposita en los bancos comerciales. Si María Terán va al Banco de Colombia y deposita 1 millón de pesos en el banco, en una cuenta de ahorros de ella, o en un CDT, o en cualquier operación de esta, una cuenta de ahorros, digamos, y el encaje es el 10%, quiere decir que automáticamente el Banco de Colombia tiene que congelar de ese millón 100.000 pesos en el Banco de la República. Congelado porque el banco ha dicho hay que hacer un encaje sobre eso. ¿Ya? Ahora bien, dice, si el encaje se sube, estaba en el 10% y se sube al 25%. Aumenta el encaje. Entonces, de cada millón que lleve María a Bancolombia, el Banco de Colombia tiene que guardar 250.000 pesos en el Banco de la República congelado mientras esté ese depósito ahí. O sea, ¿qué ha hecho el Banco de la República? Aumentar el encaje. Al subir el encaje del 10 al 25%, ¿qué pasa con la masa monetaria? Disminuye. Disminuye en esa proporción de los depósitos bancarios, ¿cierto? Al disminuir la masa monetaria, ¿qué pasa con el índice, con el nivel de precios? También los precios disminuyen. Cuando la masa disminuye, el precio disminuye. Claro, porque son directamente proporcionales. Si la una disminuye, el otro disminuye.
¿Y qué pasa con la tasa de interés? Aumenta. Aumenta porque la tasa de interés es inversamente proporcional. A menor masa monetaria, mayor tasa de interés. Por efecto de demanda y oferta. Demanda y oferta elemental. Bueno, entonces esto sería con el encaje bancario. Con la política cambiaria, ese es un buen ejercicio. A ver quién me lo explica. Y le doy una chocolatina de premio. Profe, que cuando, por ejemplo, el banco maneja un sistema en donde el movimiento del flujo del dinero está entre dos paredes, una arriba y una abajo, ¿cierto? Entonces, No. Ojo, Karen. Karen es la que está explicando, ¿cierto? sí, señora. Pero Señor, estás perdón. off de pantalla. ¿Por qué está fuera de pantalla, vea? ¿Ah? Ajá, Karen, ¿por qué te escondes? No es que maneja un dinero. La política cambiaria, ojo, que no se le olvide, una gafe de estas puede ser perder un examen. La política cambiaria tiene que ver con la tasa de cambio, tasa de cambio. A cómo se cambia, a cómo se intercambia el peso y el dólar, el peso y la divisa, el peso y la divisa. Entonces, ¿qué es lo que está oscilando en una banda cambiaria? La tasa de cambio. Entonces, ¿cómo se fija la banda cambiaria? Un precio piso y un precio techo. Precio piso, precio techo. Y la tasa de cambio va subiendo y bajando, dependiendo. Pero en algún momento tiende a reventar el techo. O sea, quiere decir que la tasa de cambio está muy alta. El dólar está muy costoso en términos de pesos. ¿Qué hace el banco? ¿Compra dólares o vende dólares? Vende dólares. Vende, porque aumenta la oferta y baja el precio. Exactamente. Vende dólares. Pero ojo, miren cómo es la operación. Cuando el banco vende dólares, entrega un dólar y recibe 3.700 pesos. Si entrega $1 millón, recibe 1 millón por 3.700 pesos. ¿Qué pasa con la masa monetaria cuando vende dólares? Aumenta. Oh, entrega dólares y recibe pesos. Por cada dólar que entregue, recibe 3.700 pesos. La masa monetaria disminuye. Por cada dólar está restándole 3.700 pesos, 3.700, 3.000. Disminuye. O sea que indirectamente está causando esa política cambiaria, está causando un efecto de política monetaria. Y al disminuir la masa monetaria, vuelve el mismo efecto, sube la tasa de interés, pero baja el nivel de precios. Eso es lo que usted tiene que tener claro, preciso. Y la tercera, las OMAs, operaciones de mercado abierto, es cuando se venden títulos, por ejemplo, títulos de deuda pública, títulos de tesorería, bonos de inversión, en fin, de cualquier proyecto que tenga el Estado. En este caso, por ejemplo, el Estado ha podido hacer una operación. ¿Cuánto dinero se necesita para comprar las vacunas? No sé cuántos billones de pesos. Emitir bonos de deuda pública, bonos pro vacuna contra el coronavirus. Entonces coloca un título, cada título vale $1 millón y recibe $1 millón, hipotéticamente hablando, ¿no? Por cada título que coloca recibe $1 millón. Si coloca 1 millón de títulos, recibe 1 millón por 1 millón. ¿Qué pasa con la masa monetaria? Aumenta. Ay. Karen, no es por nada, pero deberías inscribirte para el otro semestre, mira. Por seguridad, mira. En serio. Profe, por eso estoy recibiendo las tutorías para corregir mis errores. Por eso, bien, pero piensa un poquitico. El gobierno entrega un título y recoge dinero. Entrega el Banco de la República, entrega título y recoge dinero. Recoge. Entre más dinero recoja, la masa monetaria se reduce. Y al reducirse la masa monetaria, ¿qué pasa con el nivel de precios? Se reduce porque son directamente proporcionales. ¿Y qué pasa con la tasa de interés? Tiende a aumentar.
Si hace la operación al contrario, vende títulos, compra títulos, por cada título que compre entrega $1 millón de pesos, entrega $1 millón de pesos, la masa monetaria ahí sí aumenta. Ahí sí aumenta. A ver, Juan Cardí, ¿les va a preguntar algo? Profe, yo pues tengo una duda con respecto a lo que... Bueno, o sea, con Si es una respecto sola a lo que duda, es el... si es una a sola lo duda, que es está al el otro lado. impuesto ¿Ah? progresivo. O sea, era con respecto a lo que es el impuesto progresivo y el regresivo. Que no me quedó muy bien, pues... No lo Bueno, entendí lo muy bien. regresivo, el concepto regresivo lo acabamos de explicar. Ujú. Regresivo es lo que amplía la Hace- brecha social. A los pobres lo Ujú. vuelve más pobres y a los ricos más ricos. Eso es regresivo. Regresivo. Entonces, un impuesto regresivo sería una carga de capitación, donde, digamos, se pague por cabeza. Los feos tienen que pagar a partir de la fecha $1 millón de pesos. Pagar $1 millón de pesos. Pero para el que tiene plata, $1 millón de pesos no es nada, pero para el que no tiene trabajo, $1 millón de pesos puede significar 6 meses de comida. Es regresivo, ¿de acuerdo? Progresivo quiere decir que la tasa impositiva aumenta en mayor medida en que aumenta la escala de ingresos. ¿De acuerdo? Es decir, equitativo es 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Progresivo, 1, 3, 5, 7, 9. La tasa es mucho mayor. O sea, ¿qué quiere decir lo progresivo? Yo creo que no consultaron a Tomás Piketty, que le recomendé que lo leyeran. Él maneja ese tema muy bien, Tomás Piketty. Entonces, Tomás Piketty dice, es que los ricos son los que deben financiar en gran medida, sacar a los pobres de la pobreza, de la política social para sacarlo adelante. Yo creo que él tiene razón en eso. Yo creo que tiene razón, pero yo le digo, en esto hay que ser racionales. Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Es decir, es bueno que los ricos paguen más, los que tienen más paguen más. Muy bueno que paguen. Pero sin pasarnos de maraca, como decimos en el argot popular, porque entonces ahuyentamos el capital. Cuando los ricos lo estemos exaccionando su dinero, cuando ya les cueste demasiado su dinero, pues se llevan su dinero para un paraíso fiscal, se lo llevan para Suiza o se lo llevan para, qué sé yo, en Gran Caimán o cualquier isla de esas, donde no les cobren tanta plata. Entonces, si se van los ricos, pues entonces ¿quién invierte y quién genera industria y quién genera trabajo y quién genera proyectos? Es muy complicado. ¿De acuerdo? Entonces... Oiga, me van a dar los nombres de los que están asistiendo para efecto del reporte de la tutoría. Entonces, tenemos a Terán María, ¿cierto? Presente. María Gómez González, Eliezer. Gómez. Gómez Eliezer. Eliezer. Vaya pensando en otra pregunta. Joel Figueroa, profe. Se puede utilizar en uno o en otro sentido. ¿De acuerdo? El tema de la pobreza es clave, eso es fundamental. A ver, Yulisette, ¿qué pregunta tienes? Oiga, hay un tema clave, en materia política fiscal, que es una estructura tributaria adecuada, cómo se compone, qué orientación tiene, cómo se estructura, las fuentes de ingreso del Estado, en últimas, la elaboración del presupuesto, el déficit fiscal, los efectos económicos que tiene el déficit fiscal. Eso es clave, eso hay que entenderlo bien. Porque son temas manidos que tenemos que ver todos los días, entonces hay que ver qué efectos tienen, ¿no?
Profe, la clase pasada creo que fue, usted hizo una pregunta, creo que era que cuando la política tributaria se puede utilizar como política fiscal. No, 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 no. Es al contrario. Cuando la política tributaria se usa como política fiscal, entonces la política tributaria, ¿qué es? Hay que tener claro en qué consiste, cómo se diseñan los tributos, la estructura tributaria. Y si uno, detrás de esa estructura tributaria, persigue un objeto de tipo fiscal, ya sea de crecimiento económico, de cerrar la brecha, debe prevalecer el concepto de equidad. Y el concepto de equidad quiere decir que, María Terán, Que cada uno pague según la capacidad de pago. eso es, exactamente. El que tiene más capacidad pague más, el que tiene menos capacidad pague menos, y el que no tiene capacidad de pago no paga. Eso es equidad. Eso es equidad. Acaba de decir que un tema fundamental es la pobreza. ¿Qué puntos, Sí, claro. claves de ese tema usted considera que ¿Cómo? ¿Cómo? Es decir, ¿cuál es la pregunta concretamente, Karen? ¿Cuáles considera usted que son los puntos claves en el tema de la pobreza? El tema de la pobreza, las causas de la pobreza, ¿cierto? Las causas de la pobreza. Definición de pobreza, causas de pobreza. ¿Cómo se puede acabar la pobreza? ¿A través de qué mecanismos se puede acabar? ¿Cierto? Tener muy claro el tema de, dentro de las definiciones de pobreza, el tema de pobreza multidimensional, porque esa implica todas las variables posibles para definir la pobreza multidimensional. Y eso complementarlo, por ejemplo, con la teoría que nos plantea Amartya Sen. Recuérdense que Amartya Sen decía, no solo es pobre aquel que cumple los requisitos para estar incluido dentro del índice multidimensional de pobreza. Porque si eso se lo solucionan, es decir, ¿qué es el índice multidimensional de pobreza? Tipo de vivienda, tipo de organización de familia, nivel de educación, servicios públicos domiciliarios, todas estas se las pueden arreglar. Pero dice, si ese individuo no tiene la capacidad de desarrollar su potencial elemental de él, sigue siendo pobre. Esa definición es bien profunda. Dice, no solo es pobre aquel que cumple con esto, sino aquel a quien la sociedad le niega su posibilidad, su potencial de crecimiento y de desarrollo. Entonces yo les digo una cosa, no solo es pobre un peladito de estos de Pescadito, de Cuatro Bocas o de cualquier de estos niveles suburbios de pobreza y miseria y eso, sino que detrás de esos pelados a los que tendríamos que darles salud, educación y oportunidades y demás, detrás de ellos puede haber un García Márquez, puede haber un Pibe Valderrama, puede haber un Carlos Vives, puede haber una Shakira, puede haber un campeón de atletismo, puede haber un personaje realmente triunfador e importante, pero la sociedad no le da oportunidades para eso. Entonces eso implica un concepto mucho más amplio de libertades, de política de participación y demás. Ustedes que van a ser los líderes del futuro deben tomar conciencia de estos conceptos para que la sociedad nueva, la futura sociedad sea más incluyente, más participativa, ¿ok? Ese tema es bien interesante. Profe, ¿de quién dijo que complementáramos con la teoría de quién? Amartya Sen. Amartya Sen. Él es indie. Premio Nobel de Economía, es un genio. El tipo es verdaderamente valioso.
Amartya Sen. Bueno, ¿otra pregunta? Profe, yo tengo una, pero esta es pequeñita, sino es que no tengo el concepto. No importa. No importa lo que... me saque A ver, dale para ver qué hacemos. El valor agregado. El concepto de valor agregado. Sí, dime un concepto, sí. El concepto de valor agregado es dentro del proceso productivo. ¿Qué es el proceso productivo, María? Es un proceso de transformación. De transformación. Es decir, la materia prima va transformándose sucesivamente hasta convertirse en un bien final. ¿Qué es un bien final? Un bien que está apto para consumo inmediatamente. Entonces, en cada paso de transformación hay un valor de uso distinto del valor original que tenía. Y al cambiar del valor original al valor de uso, la diferencia entre el valor de uso y el valor original es lo que se llama valor agregado. Así la definición queda un poquito etérea, no es muy clara, ¿cierto? Si pongo un ejemplo, lo vas a entender mejor. El algodón sale de la finca. ¿Qué sale de la finca? Una mota de algodón en bruto, por decirle algo, es el producto final de la finca. Ese algodón, para poderlo procesar hacia adelante, para poderlo transformar, entonces hay que comenzar unos pasos de transformación. Lo primero que hay que hacerlo es lavarlo y peinarlo, o sea, sacarle todas las impurezas y organizar la fibra convenientemente. Entonces, si el precio del kilo de algodón en bruto vale 100 pesos, el algodón lavado y peinado ya vale 150 pesos, porque ya tiene otro uso distinto. La diferencia entre los dos, ¿cuánto es? 150 menos 100. 50. 50, ese es el valor agregado. Ese es el valor agregado. Entonces, ese algodón lavado y peinado puede tener uno de dos destinos. O es para uso quirúrgico, entonces tendría un tercer paso que sería el tema de proceso aséptico para eliminar toxinas y virus y cosas de esas. Un proceso casi parecido a una pasteurización para volverlo químicamente limpio, algo organizado. Entonces ese algodón sufre ese proceso, entonces ya vale más. Después de ese proceso, estamos siguiendo el proceso quirúrgico, se convierte en hilo. Después de ese hilo o se puede volver algodón puro o se puede volver gasa. Entonces ya en cada caso hay un valor agregado, en cada paso hay un valor agregado. Si es por el lado del otro lado de confecciones, ya el algodón lavado y peinado después se convierte en hilo. El hilo se convierte en tela, la tela se estampa, después de estampada la tela se corta, se confecciona y demás. Es decir, en cada paso va experimentando un valor agregado. ¿Cómo opera la cuestión fiscal con el tema del valor agregado? Si el IVA, el impuesto al valor agregado, es del 19%, en cada paso que de transformación causa el 19%. En el primer paso el 19%, en el segundo paso el 19%, en el tercer paso el 19%, en el paso aéreo el 19%. Y al final, cuando está la prenda terminada, el IVA que se paga es el acumulado de todos los valores agregados causados en el proceso de transformación de valor agregado. Ese es el valor agregado. Te lo pongo, ¿quieres otro ejemplo? Sí, por favor. Cuando tú entraste y conociste a Polito, dijiste, ya, qué monstruo me tocó para este semestre. Qué padecimiento, qué tortura aguantar al calvite todo este semestre. ¿Cuál es el valor agregado? Que ya sabes economía, ya eres una pelada que piensa, que puede discernir, que puede discutir temas económicos, que puede decir, ese tipo está loco, el ministro de Hacienda está equivocado, o esto está bien, o esto está mal. Ya tienes un valor agregado mayor. Y si aprendes a pensar para todo lo demás, estamos al otro lado. El valor agregado es inconmensurable. Es decir, cuando un objeto pasa por cierto proceso para darle otro tipo de uso, se le añade un valor agregado, ¿no? Experimenta, no es que se le añade, experimenta.
Al transformarse inmediatamente, ya tiene un valor de uso distinto y hay un valor agregado. Buena pregunta, buena pregunta, buena pregunta. Listo, profe, ahora sí me quedó claro. Espero que el pensar sea un valor agregado para todos ustedes, que después digan, oye, Copolito, qué chévere, aprendimos una vaina nueva. Eso se lo voy a agradecer mucho. Bueno, jóvenes, ¿no hay preguntas? ¿Podemos terminar la tutoría? Profe, yo tengo una. Ah, claro, de una vez, hay tiempo todavía. Cuando estábamos hablando del CONFIS, usted dijo que dentro del CONFIS habían 5 ministros y no alcancé a notar cuáles eran esos 5 ministros que conformaban el CONFIS. A ver si me lo puede decir ahora. Claro que sí. El Profe, CONFIS, disculpe, ahora que dime. el compañero está hablando sobre el CONFIS, usted estaba hablando sobre eso y le quería preguntar de eso, o sea, ¿qué es eso sobre el CONFIS? Y usted también mencionó otro que es el COMPES, si no estoy mal. Bueno, eso es cuando estamos hablando del tema del presupuesto general de la nación, ¿cierto? Es decir, la estructuración del presupuesto general de la nación es una estructura verdaderamente compleja y muy precisa. Yo diría que es demasiado compleja y demasiado precisa. Eso lo estructura, si no estoy equivocado, la ley 38, la ley del año, la ley 38 del 80 y pico. Bueno, para mí es como una camisa de fuerza, pero esa es la estructura. Entonces, institucionalmente, ¿qué crea esta ley? El CONFIS. El CONFIS es el Consejo Nacional de Política Fiscal. Es una entidad altamente calificada, pues compuesta por 5 ministros. ¿Qué ministros la componen? El ministro de Hacienda, el director de Planeación Nacional, el secretario económico de la presidencia y 2 ministros que la ley le da de margen al presidente para que él los escoja a su propio entender, digamos a su propio capricho. Cada presidente puede nombrar a 2 ministros. ¿Por qué le da esa facultad al presidente? Para que el presidente pueda reforzar los temas que corresponden a su plan de desarrollo. Si el presidente presenta un plan de desarrollo orientado hacia la parte social, seguramente que en esos 2 ministros adicionales que él nombra, va a nombrar al ministro de Trabajo, va a nombrar al ministro de Salud o va a nombrar al ministro de Educación, los que sean compatibles con esta área. Si el énfasis del presidente es la infraestructura física, seguramente que el ministro de Transporte tiene que estar ahí y el ministro de Finanzas o el ministro de Comercio Exterior. Eso es para darle un juego al presidente que pueda reforzar el equipo para orientar a sus políticas. ¿Cuáles son las tareas del CONFIS? La tarea principal es elaborar el Plan Financiero Nacional. Plan Financiero Nacional del sector público. El Plan Financiero Nacional del sector público es la matriz, la base del presupuesto general de la nación. ¿Qué es un plan financiero de una entidad que maneje dineros públicos? Es una cuenta en la que dice yo voy a tener tantos ingresos que corresponden a estas fuentes y voy a tener tantos gastos que corresponden a estas actividades y demás. Eso es un plan financiero. Esos planes financieros de cada entidad pública los revisa el CONFIS, los actualiza y los ajusta y ahí los aprueba. Y de ese agregado, suma el uno más el otro más el otro más el otro, de todos los planes financieros forma el Plan Financiero Nacional, que es un plan financiero de mediano plazo. Quiere decir de más de 2 años. ¿Por qué ese interés en que sea de más de 2 años? Para que la política fiscal tenga tracto sucesivo en el tiempo. No quiere decir que cambien un ministro o un presidente y cambie lo que hay. No, tiene que ir marchando sobre lo que viene en camino. Entonces, ese plan financiero se lo presenta al CONPES. ¿El CONPES qué es? El Consejo Nacional de Política Económica y Social. Consejo Nacional de Política Económica y Social. El CONPES es la entidad administrativa más poderosa del país.
Hay cosas que el presidente quisiera hacer, pero si no tiene la aprobación previa del COMPES, no se hace. No se hace. Ustedes pueden meterse, preguntarle al doctor Google, oye, el COMPES de Colombia, ¿quiénes lo componen? Sé que lo componen todos los ministros y otros funcionarios de altísimo nivel que complementan esta entidad que se llama el COMPES. Yo les contaba cuando Dawón montó el proyecto del puerto alterno, el de Santa Marta, allí en el Boquerón, proyecto que yo dirigí con lujo de competencia. Sí, tuvimos que buscar primero un documento COMPES que autorizara la construcción de puertos en esa área. Si no, no hubiéramos podido sacar adelante el proyecto. Así el presidente hubiera querido facilitarnos las cosas. No, primero tiene que el COMPES dar nuestro visto bueno y de ahí en adelante el resto. ¿De acuerdo? Entonces, es el Consejo Nacional de Política Económica y Social. Esos son las dos entidades. Profe, como segunda tarea, usted hablaba de aprobar el plan anual mensualizado. ¿Cómo es eso? Lo que pasa es que el plan, es decir, el gasto público se hace por 12avas partes, porque la ley ordena que se haga por 12avas partes, por eso se llama mensualizado. Entonces, el plan de pagos se llama un programa anual mensualizado de caja. Mes a mes, ¿cuánto tiene que gastar mes a mes? Y hoy tiene que aprobarlo el CONFIS. Es decir, ¿por qué el interés en hacerlo mensualizado? Para dosificar el gasto público desde el punto de vista de política monetaria y del otro lado para evitar que cualquier funcionario irresponsable en el primer año se despache con todo y no deje plata para el resto del año. Entonces, una locura, ¿cierto? Oiga, revisen lo del modelo cepalino de crecimiento, de qué consiste, qué es lo bueno, qué es lo malo, en materia de Profe, ¿el modelo qué? Cepalino, de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. ¿En qué consistió el modelo cepalino? ¿Cuáles fueron los vetos? ¿Cuál era el complemento que hacía el gobierno? ¿En qué consistía la protección estatal? ¿Por qué funcionó bien o por qué no funcionó? ¿Qué efectos tuvo? Eso es clave para entender todo el tema económico. Bueno, soy todo oídos. ¿No hay más preguntas? Por eso que no. Pues lástima. Profe, ¿usted mañana va a hacer tutoría de nuevo? No, ya yo hice 2 tutorías, ayer y hoy. Ah. Esto no es como el lechero que pasa todos los días, no. Es decir, y por eso les dije, vayan a los 2 cursos, les dije, los autorizo para entrar a las 2 tutorías. Pero ni ayer entraron todos, ni hoy entraron todos. Yo no sabía la de ayer. Bueno, yo sí sabía, profe, pero tenía parcial también, entonces... Bueno, sí, cuando no se puede, no se puede. Pero yo les abrí el espectro para que tuvieran más participación y más, pudieran ayudarse mejor. Lamentablemente, la asistencia no es la que yo esperaba. Quisiera pensar que si no vienen es porque están suficientemente bien preparados. Perfecto, los felicito. Me alegra. Y las preguntas que han hecho también me parece interesante. Que así sea, profe. Bueno, entonces, jóvenes, les deseo la mejor de las suertes en el examen. Ya saben, es oral, no puede ser escrito. Porque si en escrito sí se habría ni hablar. Mejor así, suave y con estilo. Me alegro verlos, muchas felicidades. Listo, profe, Listo, gracias. profe, gracias. Que esté bien, que se mejore de la raja esa. Que la raja. Eso espero, sobre todo una raja en la cabeza, ¿qué tal esa vaina? ¿Ah? ¿Qué le pasó? Grave. Me estrellé contra el mundo. Me estrellé contra el mundo. Y el mundo lo recibió. El mundo me dio un abrazo impresionante.
tan impresionante que digo, no sé por qué uno se complica con esas vainas cuando hay formas menos dolorosas de matarse. Pero en fin, hay que salir adelante. No, pero ¿saben qué he mejorado? El primer día tenía un solo ojo negro, ahora tengo los dos. Confiamos en que estos mensajes